AMEX, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Bienvenidos a estas conferencias magistrales. El día de hoy vamos a tratar el siguiente tema. Dentro del curso de liderazgo transformador, eh, vamos a trabajar el tema 4, conociendo los talentos de los otros. Mi nombre es Ángel Crobeto y espero seguir contribuyendo en tu formación. Eh, Consideremos lo siguiente, ¿no? Saber qué talentos tienes es un primer paso, ¿ok? Reconocer esos talentos en ti mismo y en este proceso reconocer también qué estilo de liderazgo profesas, practicas, ¿no? Es clave también para tu proceso formativo. Pero el liderazgo transformador está muy orientado a un trabajo con el otro, ciertamente, a guiar la transformación de sí mismo de la otra persona. Entonces, en ese orden de ideas, eh, conocer los talentos de los demás es clave en el proceso, ¿de acuerdo? Por eso el tema es conociendo los talentos de otros. ¿Bien? Em, para ello vamos a intentar lograr esto el día de hoy, que es que ustedes puedan identificar diferentes prácticas dentro de la metodología del Assessment Center que facilitan la identificación de competencias blandas, especialmente competencias blandas, pero en tu equipo, para generar un proceso de empoderamiento. Las personas que practican un liderazgo transformador generalmente son personas que han logrado cierto grado de autonomía en sus maneras de trabajar, en sus maneras de ser como seres humanos integrales. Y esa autonomía se logra empoderando a la gente. Y para ello es necesario, pues, el diagnóstico de capacidades como un primer momento, ¿de acuerdo? Pero queremos resaltar algo. Aquí hay que resaltar algo. Los diagnósticos son como los médicos utilizan, ¿no? Hacen una serie de estudios, de pruebas para saber qué tipo de mal aqueja al cuerpo humano y poder darte el tratamiento adecuado. De ahí viene el término. Para eso, pues, la ciencia médicas, por ejemplo, utilizan pues, una serie de herramientas. ¿No? Tienen un problema en el cerebro, dolores, pues se hacen una resonancia magnética o algún otro examen para poder detectar si hay algo fisiológico dentro de ello, ¿no? Eh, pero ¿cómo poder observar y diagnosticar conductas? ¿Cómo diagnosticar y observar y saber en qué nivel están las capacidades de una persona que no están, o sea, se fundamentan en aspectos fisiológicos, pero también tienen una alta carga actitudinal, tienen una alta carga intersubjetiva, ¿de acuerdo? Y una alta carga de personalidad, que son abordados no por ciencias médicas, no por las ciencias sociales o las ciencias vinculadas a la psicología, ¿no? Psicoterapia y demás. Entonces, alguien que hace diagnóstico de capacidades no necesariamente tiene que ser un psicólogo, ciertamente. Lo que tienes que tener claro es cuáles son las competencias que quieres evaluar. Eso es lo que tienes que tener claro, ¿de acuerdo? Por eso la sesión pasada yo hablaba pues de un diccionario de competencias, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tengas claro cuáles son, qué términos vas a usar, qué significa tener un nivel de desempeño óptimo. ¿Qué es eso en términos prácticos? ¿Qué es lo óptimo? ¿Óptimo en función a qué es lo óptimo? ¿De acuerdo? Los dos criterios hay que ir construyendo. Pero esta sesión no es de metodología para poder construir criterios de evaluación. Ahí puedes usar pues listas de cotejo, rúbricas, en el sector educativo utilizan eso, ¿no? Las checklists, ¿no? Los checklists que utilizan en la gestión humana. No, acá estamos hablando de cómo, qué herramientas, qué procesos colaborativos donde pones al participante en una situación específica te permitirían observar su desempeño y sus conductas. De eso se trata.
¿De acuerdo? De eso se trata. Vayamos a lo nuestro. La primera herramienta que proponemos para el diagnóstico, hay varias acá, es la presentación personal, ¿no? La presentación personal. Entonces, si tú tienes gente a tu cargo, ¿de acuerdo? Ahora de manera remota, hay gente que está haciendo trabajo remoto, eh, pero también hay gente que puede estar dentro de sus trabajos, ¿no? De manera presencial, pero en cualquiera de los casos, la presentación es clave, importante, porque puedes observar y encima, si es de manera remota, grabar y observar varias veces la manera de cómo las personas comunican sus ideas. Y es clave, es importantísimo este análisis. Te cuento algo. Hace ya muchos años ya atrás, ¿desde cuántos? Es que, pero hace muchos años, yo fui invitado a un canal de cable para una entrevista, ¿no? Sobre el tema de educación, recuerdo que en aquella época. Entonces, mi amigo, el presentador, ¿no? Me dio la pauta, es una conversación, iba a ser en vivo, o sea, no habían estos live como ahora abundan, no, no, en esa época, cables, muchos años en vivo, vaya, qué barbaridad, ok, muy bien. Y le digo, oye, que me gustaría que grabaras la entrevista para saber pues cómo veo, ¿no? Ok, muy bien. Para cuando ya la entrevista acabó todo y me veo en el video, ¿no? Imagínate esa época en CD, imagínate cuántos años, porque me doy cuenta pues que al momento de comunicar mis ideas, eh, expresaba cosas extrañas con mi rostro, ¿no? Con mi ergonomía, con mis movimientos corporales. Y yo creía que me comunicaba bien en ese momento, ¿no? Pero cuando yo vi el video, uy, ¿qué tengo? Tengo gusanos en el cuerpo. Y me di cuenta, pues, que en realidad eh, tenemos que grabarnos para poder saber qué comunicamos. ¿Sí? Se les pide que realicen una presentación de sus capacidades personales. Además de lo que comunicas de manera no verbal, también debes de hablar de ti mismo. Pues solicita, es un primer ejercicio sencillo, solicita lo que ellos se graben y hagan una presentación. Su presentación se ajusta a determinadas condiciones emocionales. Por ejemplo, en el teatro, ¿ok? Utilizan ejercicios de este tipo, ejercicios emocionales donde pones al participante en situaciones límite, ¿no? Acabas de recibir la noticia de que has perdido un familiar muy, muy, muy cercano. La persona tiene que ponerse en esa situación emocional y expresar con sobriedad, así le dices todavía, con sobriedad, esta situación, ¿no? Esta condición que le estoy colocando. Entonces, el estudiante, el participante en este ejercicio, haces que introyecte e identifique sus estados de ánimos más pertinentes para que cumpla la condición que le estás proponiendo. Eso implica que el estudiante active su inteligencia emocional, identifique la emoción más pertinente y que eso se exprese en una comunicación no verbal, tu rostro. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque cuando tú le pides a una persona, a un líder, que realice un feedback de manera asertiva, esa persona tiene que estar muy consciente de lo que expresa y que esté acorde con la asertividad, porque si no va a decir cualquier cosa. Ponte este ejemplo, que no es asertivo, ¿ah? Imagínate, ¿no? Le digo a mi subalterno, bueno, pienso que has desarrollado un trabajo estupendo, pero las cosas pueden mejorarse. Estoy seguro que puedes mejorar. ¿Te das cuenta? La mano, la mirada adusta, que estoy tratando de ser propositivo verbalmente, pero mi comunicación verbal no dice eso. Entonces, entrenar en primer lugar, diagnosticar si las personas pueden moverse en esos espacios es importante. No estamos hablando de entrenar actores, ¿ah? Esto es una clase de actuación. Es una sesión para que te puedas dar cuenta que en estas metodologías tú puedes ver a una persona si puede entender las condiciones que estás planteando en primer lugar y segundo, que pueda ser
coherente con las condiciones que le estás proponiendo, ¿no? Otra manera de condicionar la presentación personal es esto, el elevator pitch. Eso es simpático, es curioso por el término, ¿no? Es cómo puedes presentarte ante alguien al cual tú deseas presentarte, un jefe, un especialista al cual no tenías contacto antes, ¿ok? En el tiempo que te demoras de ir de un piso 10 a un piso 20, sin paradas, ¿ah? Sin paradas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese espacio concreto, en 30 segundos, en 40 segundos, dime lo que quieres de mí, un poco la premisa, ¿de acuerdo? Quiero que me financie mi proyecto. Ah, no es la mejor manera, ¿no? O sea, ¿qué proyecto? ¿De qué me estás hablando? ¿Quién eres tú? Todo eso, ¿no? Por acá, en estas condiciones, ni siquiera conoces a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, los fuerzas acá a ser creativos, a tener adaptabilidad, a poder imaginar el discurso que vas a dar, el speech que vas a mencionar, ¿no? Les das tiempo para que se preparen, por supuesto, para que practiquen y luego el ejercicio mismo. O sea, en estas condiciones de la Assessment Center tú puedes pedir esto, empezar a evaluar de manera directa y de manera colaborativa con los otros pares. Si es para la selección de un puesto, la evaluación de los pares no es pertinente, por supuesto, porque están en competencia. Pero si es para poder entrenar a la gente para que mejore sus capacidades, la colaboración de sus compañeros es clave, es importantísima, porque son perspectivas diferentes. ¿Cómo eres tú para poder hacer este ejercicio? ¿Te has preguntado? ¿Puedes decir en 40 segundos una propuesta completa a alguien? ¿Sabes practicar la síntesis en la comunicación? Eso es comunicación efectiva, una competencia, por ejemplo. ¿Ok? Su presentación es libre, sin condiciones especiales. Esta es otra manera de hacer presentaciones personales, ¿no? El primero le pones condiciones emocionales, ¿no? Bueno, estás muy triste y necesito que te presente. Bueno, estás súper efusivo, alegre, emocionalmente acelerado y quiero que presentes tu nombre, ¿no? Y si estás en un espacio virtual, pues tus movimientos tienen que ser más lentos, más tranquilos, tienes que mirar a la cámara, etcétera. A veces yo miro al costado porque me veo ahí en la cámara, ¿no? Ya uno tiene que estar mirando la cámara, por ejemplo, ¿no? Pero en la última versión es, solo preséntate como eres. ¿Qué opinarías de alguien que se presenta de esta manera? Imagínate, ¿no? Y te diga lo siguiente. Mi nombre es Ángel Crobeto, soy un diseñador gráfico muy entusiasta y espero que puedan apoyarme, porque soy una persona muy entusiasta y alegre. Gracias. Entusiasta y alegre, sí, claro, yo te creo, ¿no? Algunos no se dan cuenta, pero lo dicen así, o sea, soy muy este, creativo, y te repiten las cosas, y te repiten las ideas, ¿no? Es anecdótico cómo una presentación puede decir las cosas, ¿no? O los nervios a veces, ¿no? Bueno, mi nombre es Ángel, ay, Crobeto, sí, Crobeto, sí, ese es mi apellido, disculpe, ¿no? O sea, ni siquiera te acuerdas tu apellido. Diagnosticar las capacidades del otro a través de esta metodología es súper potente, pero obviamente necesitas tener una herramienta de evaluación, una lista de chequeo de conductas que tú quieres que esa persona en particular tenga para adaptarse a tu cultura organizacional o para adaptarse a un puesto determinado. Recuerda que cualquiera de las dos cosas funciona. ¿De acuerdo? Es valiosa. Esta presentación personal la puedes entrenar. Practícala en ti primero. ¿De acuerdo? Practícala en ti. ¿Sí? Yo de aquella vez del video hace muchos años en CD que les comentaba al comienzo, pues creo que he mejorado un poco, en realidad. Creo que he mejorado un poco, ¿no? Entonces hace con práctica. ¿Ok? Los otros formas de trabajar es esto, los juegos de negocio. Es clave, ¿no? Dependiendo del puesto al cual estás manejando, ¿no? La persona. Sin embargo, uno cree que el tema de juego de negocio solo está aplicado para el área comercial, y no es cierto, porque tú, al hacer un intrapreneur, por ejemplo, o sea, la innovación hacia adentro de tu organización como un emprendedor disruptivo, tienes que negociar con otras áreas la consolidación de algún proyecto. Eso es negociar.
Tú sentarte con el jefe de la otra área, negociar pactos, tiempos, materiales, recursos económicos, decirle que este es el objetivo del proyecto en el cual él pueda funcionar y que este es el componente que debe de manejar. Por la otra parte, quiere liderar el proyecto y darle otra orientación. Eso es el proceso de negociación. En Assessment Center, cuando quieres reconocer las capacidades y diagnosticar las capacidades de tu gente, pues puedes ponerlos en situaciones de este tipo, ¿no? Muy, muy potentes, muy interesantes cuando son bien planificadas. Se asignan roles como parte de un proceso de negociación para medir diferentes capacidades de los integrantes. ¿Cuáles son? Se simulan procesos de compra-venta. O sea, si en el área comercial tú necesitas a alguien que compra y venda cosas, pues ahí está, ¿no? Entonces, puedes poner hasta 2 equipos para que entrenen a un vendedor y entrenen a un comprador. ¿Cuál es la meta? Maximizar beneficios. El comprador quiere maximizar el término, beneficios, y el vendedor también, por supuesto. ¿De acuerdo? Bajo una lógica de, imagínate, si tu premisa es win-win, ganar-ganar, pues enséñales qué es eso y cómo ambos pueden llegar a un nivel de negociación bajo la lógica del ganar-ganar. Sin embargo, tú puedes ponerle más complicada la situación. Puedes pedirle al comprador que entre en una lógica ganar-perder, por ejemplo. Tú como facilitador me refiero, ¿ah? Y dices al vendedor, entra y logra un ganar-ganar. Ahí no hay negociación que pueda darse en términos adecuados, porque están de manera con la cancha inclinada hacia un lado, ¿no? Difícil patear de esa manera. Pero ahí ves pues las habilidades para poder persuadir, para poder identificar oportunidades de acuerdo, para poder comunicar confianza, para poder establecer prioridades dentro de la negociación. O sea, ahí ves todo el ciclo de negociación, así que está, ¿de acuerdo? Es clave esto, ¿no? Se simulan procesos de negociación en términos generales, por ejemplo, el del proyecto que te mencionaba, ¿no? Ya no es comprar y vender productos o servicios específicos con un cliente que quiere invertir en tu negocio. No, no estoy hablando de él. Estoy hablando de 2 jefes de área que quieren desarrollar un proyecto común y para eso coordinan, establecen prioridades, establecen objetivos, tú le das un contexto a la situación para que esta negociación sea lo más real posible. ¿De dónde salen esos contextos? De la realidad de tu negocio, de la realidad de tu organización, de esa discusión donde el jefe de tal y de tal área no se pusieron de acuerdo. Bueno, trasládala al equipo completo y determina ahí quiénes son los que pueden manejar procesos de negociaciones complejos. Quiénes tienen una actitud pasiva dentro de la negociación, quiénes tienen una actitud agresiva o quienes se manejan siempre dentro de la asertividad, ¿de acuerdo? A pesar que esa persona te diga, oye, yo sí, yo soy muy respetuoso y especialmente asertivo para expresar mis ideas. Ok, vamos a ver, pues entonces lo metes en un proceso de negociación, ¿ok? Y se le olvida la asertividad, ¿no? Imagínate esta situación, ¿no? Tu propuesta es interesante, pero en realidad no está al nivel que esperamos. Versión A, versión B. Tu propuesta es caótica. ¿Cómo podemos proponer eso? ¿Qué nivel profesional tienes? ¿Cuál de estas 2 versiones es agresiva? La segunda, ¿verdad? Entonces, en la negociación, tú aprendiste que ser positivo, ¿no? Poner las cosas va a hacer que tu adversario se someta y pueda aceptar ciertas premisas que le estás poniendo. Pero ¿y la asertividad que es necesaria también en cualquier proceso de diálogo para construir y además mantener de manera sostenible una relación? Porque son 2 áreas que van a convivir, son 2 personas que van a convivir en una organización. ¿A dónde se fue esa asertividad? ¿Se perdió? ¿Se perdió? Entonces, es por eso estos ejercicios, ¿no? Se simulan procesos de atención a la variedad de tipos de clientes, imagínate. Ese es el límite, ¿no? ¿Ok? Entonces, enseñarles cuáles son esos tipos de clientes que tu negocio atiende y ponlos en la situación de cómo van a atenderlos. Dale la información del cliente, dale el speech de presentación ante el cliente, dale las herramientas de solución realmente, o sea, dale todas las herramientas necesarias para que él pueda resolver
la situación que el cliente está proponiendo. Y a partir de esa situación ideal, a ver cómo negocia, a ver cómo negocia con el cliente. Y después empieza a quitar datos, empieza a quitar datos, empieza a quitar herramientas de gestión, pone una situación límite y anda incrementando el grado de complejidad de la situación. Un ejemplo, ¿eh? Yo estaba en una empresa de telefonía en el área de reclamos pidiendo, o sea, como usuario haciendo un reclamo, estaba esperando mi turno. De repente, pues vi una situación donde la persona que estaba de atención al cliente sentada estaba atendiendo a un cliente, yo estaba en mi sala de espera, ¿no? Y observé que ya el cliente estaba fuera de sí, o sea, ya estaba moviendo las manos, estaba un poco lejos, la sala era grande, y movía las manos y se escuchaba el tono de la voz ya de manera impositiva, ¿no? Ya colindando a la agresión verbal. Una cosa es que tú te enfurezcas contigo mismo y explotes en tu frustración, pero ya esa frustración se convertía en agresión directa. Me acuerdo la persona que estaba ahí y apareció el supervisor. El supervisor se la llevó a la persona a su oficina con mucha amabilidad. Yo observé la situación. Y esta persona, esta supervisora, qué manera de calmar los ánimos, qué manera para controlar la crisis. Se la llevó a su oficina, que estaba más cerca a mí todavía. Esas oficinas con paredes de vidrio, yo pues me hago chismoso, ¿no? Y con la oreja. Así que no se escuchaba nada, pero sí se veía el acto, ¿no? Se veía la escena, porque eran paredes de espejo, transparentes, ¿no? Y nos dimos cuenta, o me di cuenta, habrán tomado, ¿qué? 35, 40 minutos, fácil, ¿ya? Porque yo ya estaba en espera. Y la persona salió calmada, un poco frustrada y molesta, pero calmada, habiendo pactado con la supervisora algunos acuerdos. Volteó, muchas gracias por su atención, le dijo. El cliente ofuscado anteriormente que quería reventar el kiosco a la supervisora. Eso se puede evaluar, es posible evaluar. Otro ejercicio es el análisis de casos. O sea, ¿quieres diagnosticar los talentos de tu gente? ¿Quieres diagnosticar las capacidades de tu gente? Esta es una herramienta muy potente, la presentación personal, ¿no? La negociación, juego de negociación. El análisis de casos. Es sumativo, ¿ah? Tú dices que ser asertivo, ok, en la negociación tengo que ser asertivo, pero además saber negociar. El análisis de casos es un trabajo de equipo, porque acá puedes hacerlo de manera individual, pero sugerimos siempre para ver capacidades complejas metidas entre tu capacidad analítica y tu capacidad blandas, eh, hacer trabajos colaborativos, ¿no? Ahí se ve con más claridad las cosas, ¿no? Mi sugerencia es que cuando estés en una evaluación tengas observado, hay un facilitador y hay observadores alternos, que no estén metidos en la dinámica del ejercicio. Pero una cosa es conducir la metodología y otra cosa es evaluar a la gente. Tienes que tomar distancia y observar ciertos rasgos que ya lo tienes descritos en plantillas de análisis, ¿no? Pero eso es cuestión metodológica. Veamos el ejercicio. Al equipo se le asigna un caso real para que puedan diseñar una propuesta de solución. ¿De dónde sacas ese caso real? De tu organización, pues, de lo que te ha ocurrido, ¿de acuerdo? Se valora la capacidad de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque los casos, cuando son complejos, necesitas una mirada multidimensional, multidisciplinar, para llegar a un nivel de interdisciplinariedad profesional. Los equipos de alto desempeño tienen esos rasgos, porque tú, como una especie de Lego, o lo de rompecabezas, vas armando el equipo ideal en función a las capacidades que pueden cubrir uno y otro. Esos son los equipos de alto desempeño. Entonces, si ya tienes a tu gente y quieres ver por qué no resolvemos los problemas, vamos a plantear un análisis de caso. Pon la situación concreta. Si son de áreas diferentes, por ejemplo, combina las situaciones. Plantéale un caso al área de ventas, creo que este caso sea de logística, y al área de logística plantea un caso de ventas. Para que al momento de ver el problema de una mirada distinta, puedan leerlo también de manera distinta. Y puedan desarrollar un poco la empatía, porque logística y venta a veces trabajan de la mano.
¿De acuerdo? Qué interesante esta situación, ¿ah? Es súper valiosa. El valorar el uso de técnicas ágiles, ¿de acuerdo? ¿Cómo organizan las ideas? ¿Utilizan un design thinking para poder plantear alguna propuesta de solución? Yo en la Interquorum, la Fundación Ever, manejaba un programa llamado Interquorum, que entrena a personas jóvenes, ¿no? Hace muchos años trabajamos la metodología multigramación, ¿de acuerdo? Y la multigramación es parecida a las cosas que se hacen ahora, ¿no? El uso de tarjetas, ¿no? De ideas ordenadas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tecnologías ágiles se permiten a las personas organizar las ideas para poder plantear soluciones? Se identifican los estilos de liderazgo también. ¿Quién conduce el diálogo? Porque el facilitador suelta la rueda y se aleja y observa nada más. Si hay que intervenir es para aclarar cierta orientación, nada más. Pero hace que la gente se dinamice, hace que la gente dialogue, que discuta. Ahí ves negociación, ahí ves asertividad, ahí ves comunicación efectiva, ahí ves trabajo en equipo, ahí ves liderazgo. Te das cuenta de todo eso en un análisis de caso y ves capacidades analíticas, capacidades de comprensión de situaciones complejas. ¿Lo ves? Es más, y si tú no lo ves tan rápidamente, porque los casos son a veces muy diversos y el diálogo es muy diverso, pues grábalo. Y al grabarlo te das cuenta, uy, mira, cómo lideró. Cómo esta persona que en el equipo estaba muy callada, y yo pensé que no era ni un líder, simplemente se quedó callado, todo el mundo discutía y de repente pidió la palabra y dijo, perdón, ustedes quieren proponer esto, ¿verdad? Y puso una tarjeta diciendo la síntesis de una discusión de casi 10 minutos. Sí, sí, eso queremos. Eso fue liderazgo muy particular, ¿no? Esa capacidad de síntesis y de análisis para entender el brainstorming que se ve de un montón de ideas, saca la idea central. Entonces, ya sé dónde o qué perfil darle o qué problemas encargarle a esta persona. Pero hay que poner la situación, ¿no? Y es súper potente, ¿no? La otra es la asignación de tareas. Todos estos ejercicios se suman, van complementándose unos a otros. Eso es lo que se intenta hacer, se complementan unos a otros. Eh, Debes de tener claro qué cosa quieres evaluar, porque si no te vas a perder en un bosque de capacidades, ¿de acuerdo? Eh, y esos bosques se pueden perder sobre qué cosa quieres. ¿De dónde sacas de qué cosa quieres evaluar? Pues de tu perfil de puestos, no hay otra cosa. Por eso, el diagnóstico de capacidades implica tener pues documentos previos, tu diccionario de competencias, tus perfiles de puesto, tus funciones claras, las competencias por cada puesto, etcétera, etcétera. La misión, objetivo de cada puesto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y los puestos me refiero no solo en el organigrama, me refiero a estos puestos a puestos funcionales, ¿no? De asesoría, por ejemplo, ¿sí? Que aparecen en el organigrama, puede ser, ¿no? A otros que son puestos transversales, que van moviéndose de un lugar a otro, ¿no? Apoyando a distintas estrategias. Hay perfiles muy específicos. Pero para esto, la asignación de tareas, vamos a esto, a la asignación de tareas. ¿Qué se trata? Dice, se propone una lista de tareas, al parecer, todas relevantes de hacer, para que el equipo puedan priorizar. ¿De dónde saca la lista de tareas? De tu gestión diaria de trabajo. Es tu gestión diaria de trabajo. Cuando tienes muchas cosas por hacer al mismo tiempo, no solo tú, sino tu gente en general, y tú le empiezas a pedir cosas a los demás, más aún, puedes hacer la lista, ¿de acuerdo? Y hacer una simulación de roles ahí. Bueno, ustedes son mi equipo subalterno, yo soy el gerente general, ¿de acuerdo? La gente está ordenando la lista, priorizando por dónde va a comenzar su día de trabajo, por dónde van a planificar las tareas a lo largo de una semana, por ejemplo, y de repente a ti, como gerente general en el juego de roles, se te ocurre en ese momento pedirles un informe detallado de tal o cual tarea, de tal o cual producto. No se lo habías dicho antes, ¿eh? Pero eso permite saber si puede negociar contigo la tarea que le estás proponiendo a última hora, sin capacidad de negociación, si pueden adaptarse a la exigencia que tú estás pidiendo, o si se pueden ser asertivos al momento de plantearte su discrepancia contigo. Bastante, ¿verdad? Solo con este ejercicio
Te valora la capacidad de gestionar el tiempo, de cómo el recurso tiempo es asignado para tal o cual tarea. ¿De acuerdo? Imagínate, tareas complejas, difíciles asignadas al negocio, muy orientadas al negocio, ¿ok? Pero de repente al gerente general se le ocurre celebrar un cumpleaños, ¿de acuerdo? Un cumpleaños y que el cumpleaños dure 2 horas y media. Entre repartir la tortita, entre música, 2 horas y media de la mañana. El momento más eficiente de la gente. Vas a celebrar el cumpleaños de todos en el mes. Nunca te lo habían avisado en la lista de tareas que tienes que revisar, pero se le ocurre. ¿Cómo le asignas tiempo? ¿De acuerdo? ¿Cómo negocias con tu jefe inmediato? O como el gerente del área de gestión humana, porque eso es parte de su GAN, para potenciar el clima y la cultura organizacional. Pero tú eres jefe de logística, jefe de venta o jefe de tecnología. Estás en otra sintonía. Entonces, ese tipo de ejercicios puedes ver cómo puedes manejar estas situaciones, ¿no? Se valora que se puedan establecer flujos de tareas, el orden caminado. Bueno, con tu información yo voy a poder hacer esto, pero si tú no me das la información, yo no voy a poder hacer lo que me estás pidiendo. Necesito que tu tarea sea primero que la mía, evidentemente. ¿Pueden organizar ese flujo de tareas de esa manera? ¿Mm? Si tú te demoras 80% del tiempo y a mí solamente vas a dar el 20% del tiempo, pero el producto que me estás pidiendo es mucho más complejo que el tuyo, como negocio, para que la asignación del tiempo sea más proporcional y equitativa y justa, y justa, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, yo soy el primo hermano del dueño, así que voy a tomar el 80% del tiempo. Tú dirás, pero ok, porque eres el primo hermano del dueño, voy a quedarme solo con el 20%. Esas son las situaciones que tú puedes variar, ajustar para saber cómo asignan tareas de manera clara, ¿no? Se observa la capacidad de negociación de nuevo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto? Que las capacidades blandas son capacidades que no solo se denotan en una evaluación de la técnica STAR, ¿no? En la entrevista laboral. Ahí revisa la técnica STAR, ¿no? Situación, tarea, acción. Revisa la técnica STAR, muy, muy interesante cuando tú vas a enfrentar entrevista laboral, ¿de acuerdo? No, se denotan en espacios de laboratorio psicosociales, ¿de acuerdo? Controlados, de psicología social controlada, ¿sí? En algunos casos hay metodologías donde metes al equipo, a una persona que es parte del área de gestión del talento, pero no sabían que era una persona así, o un asesor externo como parte del equipo, con ciertos roles, ¿no? Yo recuerdo en otra institución, habían cambiado a la jefa del área pedagógica, del área andragógica, no recuerdo, pero el área de la parte de metodologías de educación. Era la jefa nueva, yo no la conocía, ni siquiera me había enterado que iban a cambiar a la jefa perfectamente, ¿no? Era muy joven, porque yo enseñaba a chicas jóvenes, ahí recuerdo. Y ella apareció en mi aula, ¿no? Era un poquito mayor al promedio, ¿no? ¿Ok? Y hice mi clase. ¿Qué había pasado? Que ella había acordado con la gerenta general en meterse en las salas para evaluar a los profesores, pero in situ, durante la clase. No a un lado donde se presenta, bueno, mi nombre es tal María Pérez y soy la nueva jefa de tal área, voy a sentarme al final para hacer una evaluación. No, no, él se metía con una alumna más. Pero los ciclos eran cortos, los alumnos movían cada ciclos cortos. Y yo cambiaba de gente cada cierto tiempo muy corto, ¿no? Entonces me parecía raro que la gente cambiara. Eso pareció. Y continué trabajando para ellos, por algo, ¿no? Espero haberlo hecho bien en ese momento, ¿no? Pero dense cuenta, ¿no? ¿Cómo se puede hacer ese tipo de evaluación? Investigación de hechos. Otra manera de capacidades. Pero tienes que tener claro qué capacidades estás evaluando, ¿de acuerdo? ¿Qué capacidades estás evaluando? Ahora, algo claro aquí, ¿no? Esto no quita que tú puedes hacer pruebas psicológicas, pruebas psicotécnicas. No soy psicólogo, pero el AIS de Baró me parece que mide la personalidad, ¿no? Y un montón de preguntas. Hay pruebas psicológicas de 200, 300 preguntas, ¿no? Y ya para la pregunta 250 ya marcan por inercia, ¿no?
Por ejemplo, hay uno de los bancos muy conocidos en el Perú que hace evaluaciones en línea y permite diagnosticar capacidades en línea, ¿no? Vas pasando filtros, varios filtros, ¿de acuerdo? Luego pasas entrevistas directas, entrevistas de capacidades, entrevistas de validación de capacidades, luego un assessment center. Es una evaluación muy completa para que tú te des cuenta, ¿no? Cuán complejo es. O cuán importante es para las empresas tener a las personas indicadas, en los procesos indicados, en los puestos, ¿de acuerdo? Por eso es clave que tengas perfil de puesto claro, o que por lo menos tengas una lista de capacidades transversales que quieras que toda tu gente tenga al momento de hacer un diagnóstico de capacidad. ¿De acuerdo? Estas competencias transversales devienen de lo que tú entiendes como cultura organizacional. A los valores institucionales los conviertes a capacidades y estas capacidades debieran ser transversales, es decir, todas las personas que integran tu trabajo deberían practicar el trabajo en equipo en alto desempeño, equipos de alto desempeño. Entonces buscas que todos los que se acerquen, en el puesto en que estén, en el puesto en que vayan, entiendan la importancia de trabajar de manera interdisciplinar, de trabajar de manera propositiva, de trabajar de manera proactiva, no sé, las características que tú quieras darle a estas ideas de los equipos de alto desempeño. ¿Verdad? Investigación de hechos. ¿Cómo es esta la investigación de hechos? ¿No? Se les entrega un caso de estudio, como un caso de análisis, ¿de acuerdo? Pero con información incompleta. Aquí el énfasis es manejan información clara, datos claros, cómo procesan los datos, cómo procesan la información, cómo hacen eso para poder tomar decisiones. Hay ciertas posiciones, por ejemplo, si vas a necesitar un analista de finanzas, ¿no? Un analista de créditos, un analista comercial, un analista de perspectiva del proyecto, no sé, funciones diversas, pues ellos van a trabajar con hartos flujos de datos, ¿de acuerdo? ¿Cómo manejan esa información? ¿Dónde la encuentran? ¿Dónde la buscan? ¿Cómo la articulan? ¿De acuerdo? Entonces, acá le pones un marco de estudio. Y ese marco de estudio sale pues de tu gestión, de lo que has vivido en tu organización, de las problemáticas que tienes para tomar decisiones claras, convincentes. Para hacerlo coyuntural, ¿no? Para hacerlo coyuntural. Hoy estamos en plena pandemia, estamos en pleno proceso de vacunación. ¿De acuerdo? Para tener un ejemplo claro de esto. ¿Ok? Se tenía una cantidad de vacunas, ¿okay? Y se tenía que establecer un padrón grandote, enorme de todos los personales dedicados a la salud. Ese padrón, priorizar las pocas vacunas que se tienen para poder empezar a hacer un proceso de vacunación de tus primeras líneas de defensa ante la pandemia. Eso es lo que se entendió. Pero no había una lista única de ese padrón. No lo había. Y habían superposiciones de puestos. No había personas trabajando en tres lugares diferentes. Y como no hay sistemas informatizados integrados, la información se perdía, se repetía, etcétera, etcétera. Un caos completo. ¿Esto ocurre en tu organización? ¿Esto ocurre en tu organización? ¿Ah? Cuando se hace una trazabilidad de tus productos, cuando estén vendidos, o los servicios que se están ofreciendo, ¿ah? Se puede tener claro dónde se cae la venta, en qué etapa se cayó o se generó un reclamo después de que la venta se haya consolidado y se haya hecho el pago, se generó igual un reclamo hasta una devolución del producto. ¿Puedes saber los datos de dónde salieron? ¿Por qué se eleva ese número de devoluciones o de reclamos sobre tal o cual producto? ¿Es culpa del vendedor nada más? ¿O qué? ¿Dónde está el problema? A eso me refiero en este tipo de hechos, ¿de acuerdo? De investigación de hechos. Se valora la capacidad para indagar información. Si no tienes productos trazables, o sea, no has hecho una práctica de trazabilidad de tu producción, pues los datos están difusos. Puedes hacer que las personas que estén bajo la lupa de tu evaluación de diagnóstico de capacidades puedan construir eso, ¿sí? Un diagrama de flujo. Ah, aquí está el cuello de botella.
¿Por qué? Porque llegan tantos productos que no sabe después cómo clasificarlo y por lo tanto sus procesos de clasificación son muy superficiales y al final llega un producto a un cliente que no había pedido dicho producto. Ahí tienes problemas de logística, problemas de transporte, problemas de todo tipo, tienes problemas. Te pone esas situaciones que tú estás viviendo en tus ventas. Así sea una bodega pequeña, por ejemplo, ¿no? Igual. O una gran empresa enorme, ¿no? Con muchos trabajadores. Entonces ahí pueden leer datos estadísticos, pueden leer proyecciones, pueden leer mermas y cómo manejar las mermas. ¿Ah? De eso se trata este tipo de ejercicio. Y aquí ves este proceso, ¿no? Se valora la capacidad para relacionar los hechos. Los hechos se deben sustentar con números, es cierto, con estadísticas, es cierto, pero hay hechos que no son solamente sustentables por números. Tú dices, ¿por qué si el producto cumplía el pedido del cliente, el pedido del área comercial, y el pedido del área comercial cumplía satisfactoriamente lo que había pedido el cliente en todos los términos, en el crédito que se iba a dar, en los plazos de pago, en la calidad del producto, etcétera, etcétera? ¿Por qué al llegar al área de logística, al área de almacenaje, por ejemplo, no se gestionó bien la distribución del producto? Si estaba claro todo el recorrido, porque probablemente el encargado del almacén se lleva mal con el encargado de la distribución. Imaginen, dos personas. Entonces tú en el hecho, en el análisis del caso, puedes determinar, oye, acá hay un problema, ¿no? Mira, han habido incidentes parecidos en este cuello de botella. Acá han habido casos. Puedes hacer que este ejercicio tenga roles. Vamos a entrevistar a esas dos personas y le asignas roles a los colaboradores, ¿ok? Para que signifiquen esta situación. Y sí, pues cuando lees entre líneas, oye, estos dos se llevan muy mal, con razón. Problemas no profesionales se están llevando al trabajo. A eso se refiere, análisis, investigar, indagar. No, no es un problema de software, no es un problema de hardware, ¿no? Es utilizar esta metodología, ese juego de palabras, ¿no? Se observa la capacidad para deducir propuestas de solución, colaborativamente cómo gestionamos mejor los procesos. Ahí estás diagnosticando mucho esto, ¿ok? Acá se puede diagnosticar mucho esto de acá, ¿ok? Se observa la capacidad de deducir propuestas de solución. Hay personas que no son muy versadas en la comunicación no verbal o la comunicación en general, pero son personas súper analíticas, que escuchan la situación, leen los casos, las estadísticas, están que locuran así nuevas alternativas de manera muy, muy innovadoras. De repente, perdón, este indicador se relaciona con este indicador porque este hecho está desarrollado de esta manera. Cuando escucho su explicación, que dura un minuto, y todo el mundo está hablando 15 minutos discutiendo un montón de cosas, te da la luz, te ilumina el camino y dices, oye, sí, pues tienes razón. Ok. Y se vuelve a refugiar como una tortuga dentro de su caparazón. A observar de nuevo. O sea, no porque hablas grandilocuentemente y puedes pararte ante un público a motivar a las personas, es un buen líder. Por partes, ¿no? Liderazgo situacional, acuérdate de ese concepto, ¿no? Hay líderes transformadores que no necesariamente son personas, son muy grandilocuentes para hablar, no, pero son muy inspiradoras al momento de decir las cosas. Pero vamos a ver más adelante, cuando hablamos del tema ya estrictamente de liderazgo transformador. Estos son los temas que subyacen al gran gorro del nombre del curso, ¿no? Todo esto te va a servir ¿para qué? Para lograr empoderamiento, porque tú al diagnosticar capacidades sabes cuál es la brecha que existe entre lo que encuentras y lo que tú necesitas de la gente. Esto de acá, esta distancia que hay entre lo que encuentras y lo que necesitas, se llama brechas de capacidades. U oportunidades de mejora, también se entiende así, o problemas, ¿de acuerdo? Entonces, a veces contratas tú profesionales para que te resuelvan problemas o te encuentren nuevos problemas. Porque si estás en una onda de búsqueda de la excelencia, siempre los problemas son oportunidades de mejora, ¿son entendidas así? Pues quieres lograr que el paradigma del empoderamiento se realice, se ejecute en tu organización, pues tienes que saber
cuáles son las brechas de capacidades que tienen las personas para poder dotarlas de la información, de las capacidades, de las herramientas necesarias para que puedan mejorar. ¿Ok? Vamos a ver este proceso del empoderamiento de manera rápida. ¿Ah? Enfoque en la mejora continua o la búsqueda de la excelencia permanente. Piensa en el tema de la excelencia es como un horizonte, ¿no? Que tienes ahí al frente. Sabes que está por ahí es el norte, caminas hacia ahí. Y haces un proceso de mejora continua. Mejoras tu manera de hablar, tu manera de expresarse, mejora tus datos, mejoras la información, mejoras las herramientas, mejoras. Paso a paso. No te abrumes con tantas cosas por mejorar. Paso a paso. Pero entiendes que esa lógica es la que se debe de propender en tu organización. Que la gente entra a un taller para poder mejorar lo que son. A ver, un poco de teoría, ¿no? Dentro de la filosofía existe el conócete a ti mismo. ¿Sí? Parece que es Sócrates, no me equivoco. Por ahí me corrigen los filósofos. ¿Eh? Porque conócete a ti mismo, ¿de acuerdo? Y ese conócete a ti mismo no es una introspección psicológica, es una búsqueda de aquello que necesitas mejorar. No es detenerte en el problema, es que me falta esto. Muy bien, mejorémoslo. De eso se trata el conocer a ti mismo en esta lógica de la búsqueda permanente de la mejora, ¿de acuerdo? Este proceso de mejora, ¿de acuerdo? Tiene que estar amarrado a otras cosas, por ejemplo, al dotar de información y capacitación a la gente. O me doy cuenta de algo si no me dotas de las herramientas necesarias para poder darme cuenta de ello, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé que le falta memoria a mi computadora si yo no sé dónde está y cómo se revisa eso en la computadora? ¿No? ¿Cómo lo sé? Hay que proveer de la información necesaria y de las capacitaciones pertinentes. Y dentro de este desarrollo de capacidades, estos talleres de entrenamiento, de que tú puedas revisar esta propuesta que hace Camex, es clave. Porque tú puedes volver a revisar este video y después, así pues, te hace reflexionar, ¿no? Hay otras cosas que podías descartar, ¿no? Esto ya lo sabía. Ah, pero esto lo sabía, pero no me he dado cuenta de esta otra mirada para aplicarla. ¿Mm? Para eso ayudan estos momentos, ¿no? Delegar, delega autoridad y responsabilidad. El empoderamiento implica delegar autoridad y responsabilidades de manera gradual dependiendo de las capacidades que tenga tu gente. Si yo no tengo un diagnóstico de capacidades, ¿cómo voy a delegar autoridad? Así de simple. Necesito saber qué capacidades tiene mi gente. Por eso las herramientas y los ejercicios propuestos anteriormente. ¿De acuerdo? Pero es valioso, cuando tú esto lo ves, el proceso completo, te das cuenta, tengo que trabajar más esto, aquello, lo otro. Y eres como las de las personas que se suben a la cúspide de un árbol, a la copa del árbol, perdón, no cúspide, copa del árbol, ¿sí? Y ves el bosque completo y ves a tu gente trabajando. Y te das cuenta, allá me falta más trabajo. Uy, esta persona podría potenciar esta área. Lo mueves. Es increíble cuando tengas el mapa completo, ¿no? Dibujado en tu mente. Y eso te permite retroalimentación. Retroalimentas el proceso constantemente. No esperes la evaluación intermedia, cada 6 meses en el mejor de los casos, o al finalizar el año. Y le hablas de problemas que tuvo el año pasado, hace 8 meses atrás. Y ni se acuerda. La retroalimentación y el feedback es constante. Son esos momentos donde te detienes a hablar con las personas. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Y recuerden que se aplaude en público y se critica en privado. Esa es la regla general. Bueno, hay excepciones, por supuesto, ¿no? Y hay algunos que hay que bajarlos como pato, ya usted ya reacciona, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero la regla general es se aplaude en público y se critica en privado. Alguien está cometiendo un error garrafal en tu equipo de trabajo, vamos a hacer una pausa, vamos a tomarnos un cafecito, a tomar aire, por favor, quiero conversar contigo, Jorge, María, Isabel, Susana, lo que sea. Así, tranquilo. Y ahí
te acuerdas de la retroalimentación, te acuerdas de los procesos de autoconocimiento, de empatía, de comunicación efectiva, comunicación asertiva para hacer un feedback positivo, constructivo. Promueve la respuesta rápida del equipo. El empoderamiento promueve la respuesta rápida del equipo con esta metodología ágil, porque te sientes seguro de plantear las ideas y lo haces. Valora el clima laboral del equipo. El proceso del empoderamiento va a valorar que el clima laboral sea positivo, porque la gente se siente segura de lo que está haciendo y si mete la pata entiende que el error es sinónimo de aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque colaborativamente, de manera colectiva, hay un altos niveles de cuentas bancarias emocionales. ¿Se acuerdan de ese concepto? Cuenta bancaria emocional. Porque hay confianza en la gente. Entonces, el equívoco de alguien no es, malintencionadamente es equivocado. No. ¿Qué pasó? Me sorprende tu error. Revisemos lo que ocurrió. Porque probablemente faltó algún tipo de soporte en tu gestión. Y sí, pero cuando haces un diagnóstico, uy, sí, acá me faltó pedir ayuda. Uy, acá me faltó darte el soporte. Mm. Hay una serie en Netflix llamada New Amsterdam, por ejemplo. Y en New Amsterdam, el director médico dice lo siguiente, cada vez que se acerca a un lugar, ¿cómo puedo ayudarte? No dice qué tienes que hacer. Él arranca su diálogo es, ¿cómo puedo ayudarte? Porque yo como jefe y director médico estoy a tu servicio. Y tú, como médico, estás al servicio de los pacientes. ¿Se entiende la lógica? Entonces, tú como gerente de tu empresa estás al servicio de tus trabajadores. Y tus trabajadores están al servicio de los clientes que pagan por el servicio. Esa es la lógica. Y eso se logra solo cuando empoderas a la gente. Los errores deben ser considerados oportunidades, lo que mencionaba, ¿no? En una persona, cuando tú quieres generar un espacio de empoderamiento, los errores son oportunidades de mejora. Ahora, hay errores que pueden hacerte quebrar la empresa. Obviamente eso no se debe permitir, ¿no? Hay límites también, ¿no? Pero en general, cuando tú generas un clima de confianza, un clima de apoyo, esto puede mejorar tu desempeño y tu performance en la organización. ¿De acuerdo? El empoderamiento también facilita, hay que facilitar los materiales y equipos necesarios. No puedes empoderar si no le das las herramientas para hacerlo. ¿De acuerdo? Si no le das las herramientas, ¿cómo vas a empoderar a la gente? Pues dale herramientas para que diseñe tal o cual cosa. ¿De acuerdo? ¿Quieres que te hagan diseños publicitarios de primer nivel, pero ni siquiera las computadoras de tu empresa tienen los softwares actualizados de diseño y con licencia? ¿No? Entonces, obviamente, pues, ¿cómo va a hacer tu buen trabajo? ¿Va a tener que irse a su casa a trabajar? Eso no es darle herramientas, ¿de acuerdo? Amarremos las cosas. Hemos hablado del proceso de diagnóstico de capacidades a través de la metodología del assessment center, ¿de acuerdo? Cuando tienes esto, pasas a la siguiente etapa que es procesos de empoderamiento. Ya tienes significado a la gente y ya empiezas a trabajar con ellos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para desarrollar la autonomía. Esta es una lámina que ya hemos usado antes. Para desarrollar la autonomía. Los líderes transformadores son personas autónomas, no perfectas. La autonomía no tiene nada que ver con la perfección. ¿Ah? Meten la pata, se equivocan, hacen lecturas erradas, sí es posible, son seres humanos. Pero tienen la capacidad, al ser autónomos, de asumir su cuota de responsabilidad. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Si se equivocan, lo dicen. ¿Ok? Y piden disculpas, por más ejecutivo de alto nivel que tengas. Porque esa disculpa que venga del CEO de la empresa, ¿sí? Puede inspirar el cambio en los demás. Esa es la esencia también de un liderazgo transformador. Por eso todos estos temas ayudan, coadyuvan, a que tú vayas entendiendo, a que nosotros vayamos entendiendo esta mirada y lo profundo que es esta idea de la transformación de las personas, a partir de la práctica de un liderazgo transformador, ¿no? De lograr esa autonomía.
este proceso de escalera de la motivación para lograr la autonomía. ¿Ok? Vamos cerrando. Si hay preguntas, siempre pónganlas por el Facebook, ¿no? Es interesante, o aquí mismo, ¿no? Si quieren preguntar, para levantar de manos, si es que hay alguien en el Zoom y pueda levantar la mano. Pero por el Facebook también, porque yo me conecto a otra pantalla y puedo leer ahí sus preguntas. Vamos a ver, vamos a actualizar para ver si hay alguna pregunta. ¿De acuerdo? Pero sigamos, sigamos. En todo caso, igual este video está colgado, por ahí pueden seguir haciendo preguntas, ¿no? Y me reporta a mí y yo puedo contestarla ya fuera de esta conexión de live que tenemos en vivo que tenemos, ¿no? En este momento. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Es importante determinar las capacidades de cada uno de los integrantes de tu equipo. Clave, cómo vas a hacer gestión del talento, cómo vas a apoyar a tu gente, cómo vas a generar procesos de autonomía si no sabes de qué pie coge a cada uno o qué capacidades y talentos tiene. ¿De acuerdo? Es importante hacer este diagnóstico, detenerte a hacerlo. Por eso, por regla general, cuando invierten mucho en los procesos de selección, o sea, en la empresa que te va a evaluar, que te está evaluando, te das cuenta que hay varias etapas de selección, que hay varios ejercicios de selección. Ahí te vas a dar cuenta tú, intuitivamente, que esa empresa sí valora mucho la gestión del talento de la organización, porque hacer este proceso es costoso. Entonces, sencillo, así como los abogados te dicen, si no está dentro de este escrito no existe legalmente. De igual manera en la empresa privada, si no está presupuestado económicamente no existe, no es prioritario. Entonces, si le han asignado un buen presupuesto al proceso de selección, es porque sí entienden la importancia de tener a la persona indicada para el perfil adecuado. O al revés, la persona adecuada para el perfil indicado. Ahí está, vamos a ponerlo más claro, ¿no? Okay. El Assessment Center es un buen medio para simular situaciones de evaluación de competencias blandas. Practícalo. No es, o sea, es cierto que la observación de competencias no es tan sencilla, que las herramientas de la lista de chequeo y las conductas o desempeños vinculados a una competencia no son tan fáciles de describir. Eso ahí pide un especialista, alguien que te pueda ayudar a armar eso. Pero el proceso se puede implementar. Si eres una pequeña empresa, trata de ser emprendedor y trata de valorar esto y hacerlo tú mismo, ¿no? Siempre yo sugiero que lo hagas con especialistas, porque hay un entrenamiento atrás para poder hacer un buen nivel de diagnóstico situacional y diagnóstico de capacidades en general, ¿no? O sea, hay gente experta, ¿no? Porque hay inversiones también, ¿verdad? Luego de conocer sus capacidades, te lo pongo en exclamación, desarrollalas, aprovechalas, potencialas, fortalécelas. Ya las detectaste, ya, pues sí, ahora potencialas, ¿de acuerdo? La vez pasada había un programa de televisión, me quedan un minuto, programa de televisión donde salió a una persona a hacer la venta, ¿no? El conductor estaba manejando el espacio, ¿no? De venta de los productos, y la vendedora, la supuesta vendedora, era la dueña de la empresa. Y hablaba de manera tan parca, con tan poco carisma, con tan poco llegada, digo, ¿qué? Porque eres la dueña vas a salir en televisión y vas a vender. No, pues eso es absurdo, manda a tu mejor vendedor. No, que yo quiero salirle a tele porque soy el dueño. No, manda a los mejores. Liderazgo situacional, de nuevo. Si las capacidades son para esa función, pues mándalo. Oye, pero es un vendedor junior, pues se sube a vendedor senior, pues. ¿Mm? Porque así las desarrollas sus capacidades. Así las desarrollas. Empodera a tu equipo, haciendo que sean cada vez más autónomos, cada vez más seguros de sí mismos, cada vez más fuertes de sí mismos. Cuando tienes líderes que hacen eso, son líderes que ya tienen un gran camino trabajado de adentro hacia afuera, porque entienden la importancia de estar empoderados, entienden la importancia de hacer que las personas se sientan bien haciendo lo que hacen. A veces no hacemos lo que amamos, pero ama lo que haces, ¿no? ¿Cómo amas lo que haces? Cuando tienes un espacio donde el clima laboral es agradable, donde tu líder te escucha,
donde tu líder entiende cuando comete un error y te lo dice en privado, capaz no lo dice en público, pero dice en privado, oye, discúlpeme si metí la pata y voy a corregirlo, y ves que eso se corrige en el tiempo, ¿de acuerdo? Ves eso, va a funcionar ese trabajo, ¿de acuerdo? Va a funcionar realmente, ¿ok? Entonces, ahí le agradezco a todos, a Jessica, a Susan Hurtado, que ha estado ahí conectada, ¿no? También a Steve, ha estado conectado, ¿no? Y a todos los que han estado conectados, reproduciendo esto, compartiéndolo en sus redes. Muchas gracias por la oportunidad de llegar a ustedes y poder aportar con mi granito de arena a tu formación y al logro de ese liderazgo transformador que todos deberíamos apuntar. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a Camex y vamos a continuar dejando que otros profesores también puedan dar sus capacidades. Muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente. Gracias.